el libro de Santiago, cómo ser maduros, cómo aprender a madurar en esta vida. ¿Y la edad da la madurez? No, ¿verdad? Hay quienes tienen 70, 80 años y no han logrado madurar. Y hay personas, el muchacho que vino una vez, Josué, de 17 años, que nos visitó, que venía de San Cristóbal, vino algunos domingos, de hecho nos acompañó a visitar a los ancianos, un muchacho de 17 años y muy centrado. Platicabas con él de la familia, del trabajo, de la iglesia, y veía madurez en este joven. Y a veces la madurez no viene por la edad, sino por poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que nos está queriendo enseñar Santiago en este libro del capítulo 4 de nuestra Biblia. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al 12. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y así sucesivamente hasta el versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Santiago capítulo 4. Bien, la palabra de Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y tendéis, matáis y hacéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Todos juntos. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, aquí Santiago nos está diciendo cómo terminar las guerras y los pleitos. Eso es lo que quiere enseñarnos. A veces hemos tenido pleitos en el hogar. Y ahora Santiago quiere decir: no quiero que se estén peleando en el hogar. ¿Habría habido algún pleito entre los hijos? En la escuela a veces hay pleito entre los compañeros y los maestros, con los vecinos, con algún familiar. En las iglesias han habido pleitos. Entre las naciones hay guerras. Y entonces aquí Santiago dice cómo terminar las guerras y los pleitos. Es como he titulado esta predicación. Actualmente en el mundo hay 8 guerras. Hay 8 guerras. 16 países peleándose, 8 contra 8, como si fuera cuartos de final de la Copa del Mundo. Una de las más conocidas son Rusia contra Ucrania, peleándose porque el asunto del pleito ahí entre Rusia y Ucrania es que Estados Unidos, después de la Guerra Fría, dijo que no iba a acercar misiles para atacar a Rusia, y cada vez ha ido enamorado a través de la Unión Europea más países que están cerca de Rusia. Y ahorita ya cuando Ucrania se hizo parte de Europa y entonces quería meter misiles armados, dijo Rusia, hasta aquí, y empezó el conflicto. Es un conflicto bélico que ya viene arrastrándose desde 1950. Imagínense, hace 75 años de ese pleito. El pleito la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, ¿no? Un lugar filisteo que han estado todo el tiempo en pleito, que igual que empezaron ellos, se metieron con paracaídas en una fiesta, mataron a miles de israelitas, y ahorita es hora que están, y ya dijo Israel, hasta que o se van o los aniquilamos. Y entonces, pero pues ves todo el trasfondo de la guerra, niños muriendo, gente muriendo de hambre, peleándose, no se los desea a nadie.
oremos por ellos para que haya, por eso debemos orar por nuestros gobernantes para que haya paz en este mundo. Oremos por nuestra presidenta, que Dios le dé sabiduría. Este pleito que tiene con los maestros ahorita es otro, y que pueda escuchar sus peticiones y pueda negociar y pueda restablecerse las clases. Y bueno, no voy a hablar de los demás países, pero hay guerra. Y todos los siglos, desde que el Señor Jesucristo se fue y ascendió a los cielos, han habido guerras en diferentes países. Siempre ha habido ese tipo de pleitos. Pero entonces, por eso Santiago empieza así y pregunta, nos hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Y él contesta, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que contesta. Dice que es de nuestros egos, primero yo y después los demás, de la soberbia, de mi falta de humildad, de pensar en mis intereses, mis gustos y después en los demás. Y si te das cuenta, a veces también hay problemas en el matrimonio porque pienso primero en mí y en mi comunidad antes que en mi pareja. Santiago nos explica que hay 3 clases de guerras en este mundo y cómo terminar con ellas. Hay guerras internas en la carne. Y entonces dice, ¿cómo puedes terminar con ellas? Y nos va a decir que a través de la oración, que debemos aprender a pedir y a pedir conforme a la palabra de Dios y a su voluntad. De ahí hay una guerra contra Dios. Dice que la amistad con el mundo es enemistad. Y a veces nos vamos al mundial y nos hacemos amigos del mundo y adoptamos las costumbres del mundo y nos hacemos enemigos de Dios, y después van a venir consecuencias a nuestra vida. Y hay guerra entre creyentes. Dice que, por eso dice ahí al finalizar, hermanos míos, no os murmuréis los unos, que por qué viene el hermano tarde, por qué hay hermanos que vienen y hay hermanos que a veces no vienen. ¿Por qué el hermano ora? ¿Por qué a veces el hermano no lee su Biblia? ¿Por qué no ayuda? ¿Por qué no testifica? Y dice, no os murmuréis, no os juzguéis los unos a los otros. Por el contrario, debemos hablar bien los unos de los otros, bendecir, en lugar de estar criticando a mi hermano, estarlo bendiciendo. Que Dios te bendiga, que te vaya bien, que bendiga tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tu trabajo y todo lo que tú hagas. Dios haga florecer y prosperar todo en tu vida. Pero es una naturaleza a veces el hablar de las demás personas, y desgraciadamente cuando hablamos de las demás personas hablamos mal. No hablamos bien, hablamos mal, y cosas que ni nos constan. Santiago nos dice cómo podemos solucionar las guerras y los pleitos en la familia. Claro que sí. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Dios es fiel, tú debes buscar su amistad. Porque Dios es fiel, tú debes buscar su amistad. El primer punto es orando. Primero lo que debemos hacer es orar. Ahora, ¿por qué tú buscas la amistad de alguien? Cuando eras niño, ¿por qué cuando andabas en el kinder, por qué te juntas allá con las que juegan fútbol? Porque tienen ciertas cosas en común, ¿verdad? En la primaria, cuando ves, si te gusta estudiar, te juntas con los que estudian. Y si eres medio burrito, no te gustaba, te juntabas con los que eran puro relajo, ¿no? Porque había diferentes grupos. ¿Te acuerdas? Primaria y secundaria, los que estuvieron en la escuela, habían diferentes grupitos. Y entonces, los que hacían deportes por acá. Y entonces, ¿por qué nos juntamos con Dios? Porque Dios es bien. Dios cumple su palabra. Si Él dijo y Él prometió, podemos confiar en su palabra. Si dice, he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no tendría por qué sentirme solo. Dice, mi esperanza es Jesús. Y sus palabras dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Y yo tengo esa esperanza, que el día que me muera estaré con Él porque confío en su palabra. Entonces debería buscar su amistad antes que la amistad de cualquier otra persona. ¿Y cómo lo debo hacer? Dice que el primer punto es orando. Por eso entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los conflictos y los problemas? Dice que es de nuestras pasiones, de la carne. De ahí viene, de lo que quiero, que combaten en mis miembros. Mi parte espiritual dice, quiere orar, leer su Biblia, ir a la iglesia, pero mi parte carnal dice, ¿qué vas a ir a hacer allá? Mejor quédate, trabajaste toda la semana, estás cansado, te duele la cabeza, te duele la espalda, te duelen las piernas. Mira, hay que ir a comprar despensa, hay que ir a ver, va a jugar fulanito, vamos a ir a la plaza, ¿no? Y entonces hay una batalla dentro de ti. Una parte quiere venir, otra parte no. En el transcurso de la semana
quieres orar, quieres leer la Biblia, pero hay una parte que no quiere. Y pasa toda la semana y este libro está bonito en tu casa, pero no. Se abre y está lleno de polvo, pero no lo usamos. Porque está la parte espiritual y la parte carnal luchando. Y dice, codiciáis y no tenéis. Y hay muchas cosas que deseamos en esta vida, pero no las tenemos porque son cosas de la carne. Matáis y ardéis de envidia, como los niños que a veces están jugando en un área de juegos y alguien agarra la pelota. Él no tenía la pelota, tenía un muñeco, pero como aquel agarró la pelota, se me antoja ir a pelear la pelota. ¿Se han visto eso entre sus hijos? Que lo que no tienen es lo que desean. Como niños, a veces ya somos personas de 40, 50, 60 años y actuamos como niños, envidiando porque tiene una mejor casa que yo, porque hay mejores hijos que yo, porque hay mejor salario que yo, y empezamos a compararnos, y es algo de niños el compararse. Y dice, no podemos alcanzar lo que deseamos. Combatimos, luchamos, trabajamos, nos levantamos temprano, nos dormimos noche y no tenemos lo que deseamos. Porque no pedís, dice aquí Santiago. ¿Cuál es la razón por qué no tienes lo que quieres? Porque pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en los deseos de la carne. Pedís y no recibís porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema. Que el día de hoy estamos, Señor, dame más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? ¿No? Señor, dame más salud. Sí, pero ¿para qué quieres más salud? ¿Para gastarlo en la misma carne o para gastarlo en las cosas del Señor? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para gastarlo en ti mismo y en los tuyos? ¿O para poder ser de bendición para los demás? Y entonces tenemos que saber para qué pedimos las cosas. Éxodo 20 dice, no codiciarás los bienes ajenos, que es el 10º mandamiento, o no desearás nada que sea de tu prójimo. Este mandamiento se enfoca en la intención del corazón y prohíbe la envidia y la codicia, que puede llevar a otros pecados como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, codicias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Ahora dice, ¿por qué surgen los pleitos? Porque yo tengo la razón y quiero lo que quiero, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y no me importa lo que piensan, sienten o creen. Ese es el problema. Porque quiero, como niño, satisfacer los deseos de mi carne, no me importa lo que diga Dios. Y entonces dice Dios, ¿cómo se soluciona este problema? Orando, pidiendo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y la pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? Dice la palabra de Dios que Jesucristo se levantaba cuando aún era oscuro. ¿Se acuerdan? Que Cristo se levantaba y aún era oscuro y ocupaba el primer lugar en su vida. Pero nosotros, nuestra vida, el primer lugar, te levantas la alarma y a hacer lo que tengas que hacer, el trabajo, los hijos. Y si bien le va a Dios, la oración ocupa el último lugar. Ya me voy a dormir y voy a leer mi Biblia. Y Dios ocupa el último lugar. Pero dice, Jesús nos enseña que es un excelente ejemplo de oración. Jesús oraba temprano. Y dice que tenía un lugar especial. Dice que iba a un lugar apartado. Después de que estaba con la gente, enseñaba, predicaba, trabajaba, servía, pescaba, convivía con la gente y todo lo que él hacía, porque hizo muchas cosas. Dice que buscaba un lugar aparte, apartado, oraba, un lugar especial. No sé, puede ser un rinconcito, puede ser el baño, un lugar donde tú puedas estar cómodo, donde estés en intimidad con Dios y el tiempo que tú quieras, y donde puedes tú derramar tu corazón si quieres orar, y si quieres llorar, y si quieres confesar algún pecado, alguna tentación. Señor, estoy siendo tentado en esa parte, ayúdame. Tú fuiste tentado y en todo, ayúdame porque soy débil, por favor, ayúdame. Soy carne, tú sabes que soy débil en estas áreas de mi vida, y puedas tú derramar tu ser a Él. Señor, ayúdame, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económicos, hay problemas en la iglesia. Para eso es la oración, para desahogarte.
Y hay personas que prefieren ir al psicólogo y pagar 1,000 pesos, pero ellos no son todopoderosos. Y tú vas a una persona, a un ser que puede solucionar todos tus problemas y puede darte dirección y puede darte sabiduría para solucionar cualquier problema. Es lo que está Santiago diciendo. ¿Cómo vamos a solucionar guerras y pleitos? Orando. Por eso Dios dice, orad encarecidamente por vuestras autoridades, ¿no? Para que podáis vivir quieta y pacíficamente. Estemos orando por el gobernador Samuel, por el presidente Héctor, por la presidenta Claudia, por Donald Trump, que al Señor le hace falta un poquito de ayuda, por Vladimir Putin allá en Rusia, y por los diferentes presidentes y gobernantes que gobiernan la tierra, para que les dé gobierno, les dé Dios autoridad y les dé también sabiduría, entendimiento, conocimiento, pero que también gobiernen con justicia, juicio y equidad como Dios desea. Otra forma de orar es, como decía Jesús allá en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Es una promesa que Jesús está diciendo. Si, como el pámpano, ¿no? El pámpano que es un árbol, el pámpano es una vid de uvas, pero es más, nosotros más conocemos aquí el árbol, es un árbol, y nosotros somos los frutos. Y nosotros, si permanecemos en él, llevamos mucho frutos, somos las ramas y podemos dar frutos. Vida espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, piedad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero también para vida eterna, para que otros escuchen y vengan a su casa y puedan escuchar las verdades de vida eterna que Dios solamente nos da. Y entonces dice, y mis palabras permanecen en vosotros, se guardan en el corazón, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿A qué se refiere? O sea que puedo pedir entonces, a mí me gusta mucho el Mercedes-Benz, puedo pedir un Mercedes-Benz y Dios me lo va a conceder. Dios es tan generoso que lo puede hacer, pero no se refiere a cosas deleitosas de la carne, a pasiones. Eso es lo que desea mi carne, pero ¿qué desea mi espíritu, Señor? Que me dieras una camioneta, una urba para poder llevar y traer a los hermanos. Eso es lo que Dios me dice en el espíritu, pero en la carne quisiera yo un Mercedes-Benz. ¿Sí entiende la diferencia? Una cosa que es para mi carne, mi deleite, y otra cosa es para su obra, su iglesia y su voluntad. Son dos cosas diferentes. Sí puedo clarificar la diferencia entre cuando yo deseo la carne y ando en la carne y pido para mí, para mí, para mí, para mí. Puedo, Señor, como dijo alguna vez John Goddard, que una de sus metas, Señor, quiero ir por todo el mundo y conocer los 205 países que hay en el mundo. Es algo que dice mi carne. Pero algo que diría en el espíritu sería, Señor, ayúdame a llevar tu palabra a cada uno de esos países. ¿Hay una diferencia? Quiero ir a disfrutar y gozar del mundo y quiero ir a cada país y compartir tu palabra. ¿Hay diferencia? ¿Sí o no? Hay una gran diferencia, que es la voluntad, y Dios cumple el deseo de y ahora tienes que escuchar y ver si esa es su voluntad, porque puede hacer que la carne que te está trayendo. La Biblia nos enseña cómo vivir en nuestro matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. La familia, cómo debemos amar y cuidar a nuestros hijos, sus amistades, lo que ven en internet, y guiarlos y orientarlos para poder ayudarlos a tomar decisiones y sabias decisiones. En el trabajo, cómo debemos ser honestos y ser fieles en el trabajo, en nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, orando los unos por los otros, no murmurando los unos de los otros. Y en el mundo, ¿cómo debemos comportarnos en el mundo? Dios ha hecho este mundo tan hermoso que Dios desea que disfrutemos de los cielos, los mares, la tierra, la comida y tantas cosas lindas que ha hecho Dios. Dios nos ha dicho, no hagas nada, ni toques nada. No, Dios por eso hizo la creación, para que disfrutes de todo lo que hay de una manera sabia y prudente. Por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando tú te deleitas en Dios, cuando cada mañana estás delante de su presencia y amas, digamos, donde estoy leyendo el libro de los Salmos y veo quién es Dios, digo, me sorprende y sensibiliza mi corazón. Él es bueno, misericordioso, compasivo, nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestro proveedor, nos ama, es santo y en su santidad nos cuida de lo malo de este mundo.
Y dices tú, en verdad es tremendo nuestro Dios, que deberíamos deleitarnos en su presencia e ir a Él. Pudieras decir, me cuesta orar. 3 beneficios de orar conforme a su palabra, es decir, tomando en cuenta la palabra de Dios. Primero, conocer a Dios, saber que Él es generoso y no es egoísta. Todas las cosas que Él nos ha dado es para que nos deleitemos en su presencia. Nos ha dado una pareja, nos ha dado hijos, nos ha dado amigos, hermanos, una iglesia, un trabajo con el cual puedes tú obtener un dinero y comprar todo lo que necesites. Entonces, si conoces a Dios en oración y su palabra, sabrás que vale la pena orar. Segundo, ¿qué hago? Segundo beneficio al orar es obtengo respuestas. ¿Por qué tengo esta enfermedad, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mis hijos le pasan estas cosas? ¿Por qué a mis nietos? ¿Por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué las guerras y los pleitos? ¿Por qué algunos vecinos a veces se comportan como se comportan, ¿no? Que a veces son un poquito de choque, o a veces en el trabajo también tienes algunos problemas con los compañeros o con la misma familia. A veces hay problemas. Entonces Dios quiere que tú sepas que la naturaleza del hombre es que somos egoístas, buscamos primero yo y después los demás, y tenemos que aprender que la naturaleza humana es pecaminosa y busca sus propios intereses antes que la de los demás. Y tercer beneficio de orar es que Dios guía nuestra vida. Salmos 32:8 dice, te enseñaré y te guiaré el camino en que debes andar. Mis ojos he posado sobre ti. Dios te agarra la mano como un niño y te guía por donde es. Mira, quiero que tú y tu esposa salgan por acá, tus hijos y nietos vayan por este camino y no se meten por este camino lleno de montes, de espinos, de peligros, de serpientes. Quiero que en lugar de atravesar la montaña, le van a dar la vuelta así allá por la nacional y ya salen para allá. Y no quiero que caminen. Igual, Dios dice, no quiero que caminen por caminos difíciles, quiero que vayan por donde va mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi forma de vivir. Y como dice la oración de Jabes, Señor, si tu mano me guiara y me guardares de todo mal. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo orar y cómo vivir esta vida. Cómo superar el egoísmo y cultivar tu amistad con Dios. Cómo superar las pasiones y los deseos carnales. Primero orando como lo hacía el rey David. Como lo hacía David en los Salmos. Él sabía que cuando estaba triste lloraba. Cuando envidiaba a Asaf, cuando envidia en el Salmo 73, vi la prosperidad de la gente impía, de los pecadores que andan mintiendo, robando, matando, y yo vi que era pobre, Señor, pero después entré a tu templo y vi el final de ellos. Y entonces el libro de Salmos nos enseña cómo orar, aun cuando a veces hay conflictos. Señor, ayúdame en estos problemas en el trabajo, ayúdame con mi pareja, ayuda a que mis hijos tomen decisiones correctas a la hora de elegir una carrera, un trabajo, una pareja, y estar intercediendo constantemente con ellos. Oramos en la canción que corro a Cristo, ¿verdad? En cada oración, en cada problema, corro y me humillo delante de Dios. ¿Cómo superar el egoísmo y cultivar tu amistad con Dios? Segundo, teniendo contentamiento con las cosas que tienes. Porque habla de envidia y de codicia. Está contento con la pareja que tienes. ¿Por qué a veces existe el adulterio? Porque no tienes contentamiento con lo que Dios te ha dado. Señor, gracias por lo que me has dado, y dejar de ver hacia otro lado. Señor, gracias por la casa que me has dado, el carro, el trabajo, los ingresos, los hijos, y no estar comparándome ni con los demás, porque al compararme, pues siempre va a haber gente que tiene más que yo, pero también va a haber siempre gente que tiene menos que yo, y Dios quiere que tengas contentamiento y estés agradecido. Señor, gracias porque tengo pareja, gracias porque tengo hijos, porque tengo una iglesia. ¿Ustedes creen que las demás familias tienen la oportunidad de venir el domingo y regocijarse con la familia? Nosotros somos la familia de Dios, camino al cielo, a la eternidad, y poder regocijarnos los unos por los otros, el orar el uno por el otro, el hablar bien los unos de los otros, el poder apoyarnos los unos a los otros y poder ser de bendición, estar agradecido de tener un lugar. Ellos no tienen, ellos llevan sus cargas todo el día, todos los días, toda la semana. Venimos el domingo y decimos, venid también los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Echad sobre mí todas vuestras ansiedades. Vienes aquí, Señor, ahí te van todas mis preocupaciones, mis necesidades.
enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones, las dejo en tus manos y puedo caminar con libertad y felicidad y gozo, porque Dios está conmigo. ¿Cómo superar el egoísmo y cultivar tu amistad con Dios? Siendo generoso. Proverbios dice que hay quien todo el día codicia, pero el generoso da y no limita su mano. Entonces hay contentamiento en dar. No solamente todo el bien que tú puedas tener, no solamente es para ti. Terminé de leer el libro de Job y ahorita que está leyendo el libro de Salmos, cómo es que el justo dice que siempre da. Está pendiente del pobre, del menesteroso, de las viudas, de los huérfanos, del indocumentado, del enfermo. El justo siempre está pendiente de los demás, de estar ayudando y estar regalando y estar dando. Y dice Dios que manos que dan jamás estarán vacías. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que no seamos egoístas. Es que este dinero es para mí, esto solamente es para mí, para mi familia, para mi pareja, mis hijos y de nadie más. Y a la hora de dar somos miserables para dar. Dios dice que quiere que seamos generosos, porque Dios es generoso, todo el tiempo está dando, nos está dando vida, el aire, y así debería ser la oración, como la necesidad, orando sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar. Tenemos problemas todo el tiempo, pero Dios quiere que todo el tiempo estemos orando y que le estemos pidiendo de su ayuda. ¿Cómo podemos obtener lo que deseamos? Permaneciendo en oración conforme a su palabra. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios es fiel, tú debes buscar su amistad. Porque Dios es fiel, tú debes buscar su amistad. ¿Cómo? Humildemente. Humildemente. Por eso aquí Santiago nos dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso y nos ama, pero Él da mayor gracia, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Por eso dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios no quiere a la persona que dice: yo tengo lo que tengo gracias a mi fuerza, a mi inteligencia, a mi entendimiento, porque he guardado mi dinero y tengo propiedades y soy lo que soy gracias a mí. Es gracias a Dios. Y Dios ama al humilde. Y de ahí nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las ovejas, cuando se acercan al pastor y al rebaño, escuchan la voz. Y entonces lo primero que tiene que hacer la oveja es someterse ¿a quién? Al pastor. ¿Quién dice que es el buen pastor? Cristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida. Él ya dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora nada más nos falta a nosotros someternos a su palabra. Esa es su palabra, es su voluntad. Y ahora Dios quiere que nosotros vivamos como enseña este libro, que nos sujetemos a su palabra, que resistamos al diablo, al mundo y a la carne, y entonces va a huir de nosotros. Y la otra cosa: huimos del mundo, de Satanás y de la carne, y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay ciertos pasos que tenemos que dar para ser humildes. Por eso aquí: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me alejo del mundo, le doy la espalda a este mundo, me acerco a Dios, Dios se acerca a mí en oración, y al hacerlo veo que hay pecado en mi vida y Dios quiere que me limpie. Vengo todo sucio del mundo, todo lleno de lodo, todo manchado. Entonces, con la palabra que dice que es la que purifica nuestros corazones y limpia nuestras almas, su palabra. Dios quiere que limpiemos nuestras mentes de pensamientos, de sentimientos, y que nos demos una buena lavadita y una buena tallada y quitemos de nuestra vida lo que es pecaminoso. Y dice: y vosotros los del doble ánimo, que dice que a veces tienen un pie en la iglesia y tienen un pie en el mundo, ¿no? Y a veces ando en el mundo y a veces ando en la iglesia, de lunes a sábado ando en el mundo y el domingo me vengo a la iglesia. Dice: los de doble ánimo, ya dejen de tener esa doblez, purificar vuestros corazones. Es como un reloj que puede tener las manecillas y podemos ver que no se mueve, un reloj descompuesto. Vemos que no se va a mover las manecillas, ni de la hora, ni el minutero, ni el segundero, pero es porque está descompuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Externo
o interno? El problema es interno. Vemos que tiene la hora, bien, el segundero y el minutero. El reloj aparentemente se ve bien, pero el problema está dentro. Igual nosotros, aparentemente, yo los veo muy bien a todos. Y yo también me veo bien. Pero nuestro problema está dentro del corazón. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que arreglar dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que afligirnos y lamentar y orar. Significa que tenemos que arrepentirnos. Señor, ¿hay pecado en mi vida? David le decía a Dios en oración: Señor, ve si hay en mí pecado y límpiame. Y es lo que deberíamos orar. Señor, ¿qué pecados? ¿Con qué pecados estoy luchando? Dios luego te va a decir, ¡oh! Te va a señalar. luego te señala y te dice: aquí está el problema, aquí está el problema. Y Dios quiere entonces que tú veas cuál es el problema que hay en tu corazón y entonces lo quites, porque de ahí dice que de ahí viene, de nuestro corazón vienen todas las cosas malas. Así que cualquiera que se deja guiar por el corazón se puede llegar a equivocar. Y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y vuelvo a usar la palabra: humillaos ante el Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero entonces habla de humildad. Jesús es un excelente ejemplo de humildad para con nosotros. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir, el ser humildes, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, o sea, Cristo siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, yo soy Dios, ¿por qué voy a morir por esta obra de pecadores? ¿Cómo dijo eso Dios? Nos amó tanto que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, como cosa que aferrarse. O sea, ¿cómo voy a ir a hacer a tal cosa si yo soy fulanito de tal? Yo tengo una profesión, yo gano tanto dinero, yo soy esposo, yo soy padre, yo soy fulanito, fulanita. Dios dice que no presumas de ello. Eso es soberbio, sino que se despojó a sí mismo, o sea, tomando forma de siervo, siendo Dios se hizo siervo, y eso es parte de la humildad. Dios quiere que seamos siervos, que seamos siervos de nuestra pareja, que sirvamos. ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puede ayudar? Siervo de nuestros hijos, estar pendiente, escuchando, atento, entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué podemos ayudar, hermano? Y hecho semejante a los hombres, siendo Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. O sea, Él obedeció. ¿Cuál fue la clave ahí? Que fue obediente. Eso es ser humilde. ¿Qué es la fe? Más el justo por la fe vivirá. Sería, cambiamos esa palabra, la fe es obediente, más el justo por la obediencia vivirá. Tener fe es obedecer su palabra. Eso es ser humilde. Esto pensad y haced. Después vienen otros versículos, dice: pensad en todo lo humilde, lo justo, lo puro, lo noble. En esto pensad y haced. Vemos Jesús como ejemplo de humildad, que va y limpia los pies de los discípulos, que no lo hacía un hermano judío, no lo hacía. Lo hacían los siervos que no eran ni judíos. O sea, era un trabajo menospreciado y vil, pero Él va y lo hace. ¿Y qué nos está diciendo? Así como yo hago, vosotros hacéis entre vosotros. Si alguno quiere ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el menor. Y Él lo demostró. Cristo fue el más humilde, el que más sirvió. Y Dios espera que en tu matrimonio tú le sirvas a tu familia, en la iglesia tú sirvas, en el trabajo sea servicial, y Dios a su tiempo te va a recompensar. Dios a su tiempo lo hará. Por eso Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz. Hay recompensas por ser humilde. La paz es una de ellas. Porque cuando tú eres soberbio y en tu trabajo es que no hizo lo que yo quería que hiciera, entonces te llenas de ira y de enojo, porque pues, crees ser alguien y hay problemas. La máxima de Jesús en la humildad decía: nada puedo hacer por mí mismo, sino dejando todo a la voluntad del Padre. Vemos a Jesús todo el tiempo orando, y aún en el Getsemaní, cuando va a ir a la cruz: Señor, que no se haga mi voluntad, sino. Y Él siempre buscaba en oración: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y buscar esa humildad. Porque muchas veces nos metemos en problemas porque hacemos nuestra voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios.
Por eso dice Pablo, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, dándole valor, tratando a las personas como lo que son, gente muy importante para nosotros. Pudieras decir, me cuesta ser amigo de Dios. Recuerda lo que dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos amigos de Dios. Busca la amistad de Dios. Pero esa amistad se da a través de tiempo, ¿verdad? Digamos, si yo digo que Salvador es mi amigo, tengo que ir y pasar tiempo con él. Si digo que Agustín es mi amigo, tengo que ir y pasar tiempo con él. Los que vienen aquí y juegan con sus amigos en la cancha, pasan tiempo con ellos. Entonces, si digo que Dios es mi amigo, tengo que procurar buscar pasar tiempo con él. Y si Dios es mi amigo, entonces dice que Él está escuchando nuestras peticiones. Y como hay una buena relación, si no hay pecado que pueda impedir esta relación, porque es lo que Dios te va a pedir, quita los pecados, límpiate de toda esta pecaminosidad para que pueda escucharte. Y Dios va a atender nuestras peticiones y podemos orar y pedir confiadamente. ¿Cómo poder superar la soberbia y desarrollar tu amistad con Dios? Primero, sometiéndote a la voluntad de Dios. Él lo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice que debemos someternos. Me someto a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Bueno, en el matrimonio, mujeres casadas estén sujetas a vuestros maridos. En la iglesia, sujetados a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. En la sociedad, orad por vuestros gobernantes para que gobiernen justa y piadosamente. En el trabajo, orar por los amos para que podamos tener en armonía. Y a veces los que trabajamos oramos por nuestros jefes. O a veces hay un pleito casado y más sueles escuchar que los empleados se quejan del jefe, ¿sí o no? Pero no ves a los empleados, vengan, vamos a orar por nuestro patrón, al que Dios le dé sabiduría. No solemos hacer eso, ¿verdad? Hablamos mal del jefe, y es una de las cosas que debemos hacer, someteos a nuestras autoridades. Y de ahí dice, huyes de este mundo, de Satanás y de la carne, y te acercas a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? En oración, en la lectura de su palabra diariamente, y tal vez ya no alcanzas a ver, bueno, está el celular, escuchar un capítulo, un libro de la Biblia, alguna predicación de las que les he recomendado de 9 por favor, no cualquier cosa que estén enseñando, porque hay mucha enseñanza en YouTube el día de hoy, y hay muchas cosas que están enseñando mal. BBN tiene miles de predicaciones que te pueden ayudar a madurar y a crecer, acercándote a Dios, a la iglesia, para que Él pueda acercarse a vosotros, limpiando nuestros corazones. Tú sabes que hay algunas cosas que Dios está pidiendo cambiar, y Señor, ayúdame a cambiar estas cosas en mi temperamento, en mi forma de hablar, de pensar, de sentir, de actuar, en mis actitudes, porque tú sabes perfectamente lo que Dios te pide. Y entonces empiezas a acercar a Él y empiezas a alejar del mundo y a limpiar de este mundo, de la sociedad de este mundo. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es fiel, tú debes buscar su amistad. ¿Cómo? Elogiando a las personas, hablando bien de las personas, en lugar de murmurar. El versículo 11 dice que leímos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no hables mal de las demás personas. Es nuestra naturaleza hacerlo. Dice, no murmuremos los unos de los otros. Yo sé que a veces, digamos, en la escuela, el maestro va a tener a veces que corregir algunas cosas del alumno, ¿no? Oye, no sabes esto, necesitas aprender a leer. Se quejan y esto, no de ese tipo de correcciones. No deben hablar mal de los hermanos, porque ese hermano viene, porque ese hermano no viene, porque se viste así, porque es inconstante, oremos. En lugar de hablar mal de algún hermano, oremos. ¿Por qué no está viniendo fulanito o fulanita? Oremos que Dios le bendiga y le pueda abrir el corazón y le dé entendimiento. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, de la palabra de Dios, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, o sea, si hablo mal de un hermano, juzgo la palabra de Dios. No estoy siendo hacedor de la ley, sino juez, y me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y me hago yo, Dios. Y empiezo a decir a todo el mundo cómo debe hablar, cómo debe pensar, sentir, creer. Y dice Dios, no es así.
Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién dio la ley? Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿O debemos juzgar a los demás? No, oremos por ellos. Y cuando se trate de hablar bien, hablemos bien de los demás. Imagínate a cada persona que ves y con, aquí en el pecho, imagínate un letrero que dice, que debe decir: trátame bien, habla bien de mí, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando vemos el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti. Y entonces Dios quiere, ¿te gusta que hablen mal de ti? ¿Sí o no se siente feo cuando escuchas que alguien más está hablando mal de ti? Algún miembro de la familia, algún hermano de la iglesia, algún compañero de trabajo se siente feo, sientes que te dan una puñalada en el corazón. Pero entonces no lo hagas tú, no hables mal de las personas. Me cuesta dejar de hablar mal de las demás personas. Piensa en lo que dijo Benjamin Franklin: de todo hombre hablaré todo lo bueno que sepa, nunca hablaré lo malo. De todo hombre hablaré lo bueno que sepa, nunca hablaré lo malo. Pero qué difícil es hacer esto, ¿verdad? Porque somos muy dados a hablar lo malo. Jesús dice en Mateo 7: no juzguéis para que no seáis, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midas os serás. Y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, que está chiquita, y no ves la viga, un gran pedazo de árbol que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí el árbol que está atravesado aquí en los tuyos? Hipócrita, trabaja primero con tus propios pecados, límpiate de todo pecado, de todo defecto de carácter, y entonces podrás ver bien, y cuando lo hagas, lo harás con tu propiedad, con amor, con cariño, con respeto, orando. No lo harás acusando ni hablando mal. Veo a un hermano que está pecando, no voy y le digo a toda la iglesia, y el último en enterarse es el hermano. Voy con mi hermano y le digo: hermano, estoy orando por ti, veo que estás batallando con ese pecado, te voy a ayudar a orar, y juntos vamos a salir adelante. Y es algo que queda entre mi hermano y yo, no es un chisme, que no es así, no es la forma bíblica en cómo se hace. Mateo 7:12 dice: por esto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley. ¿Qué dice la ley? Porque dice que no debemos hacer eso, no debemos murmurar a los hermanos, sino debemos elogiar a los hermanos. ¿Cómo podemos elogiar entonces a las personas? Eclesiastés 7:21 dice, allá Salomón nos dice, 7:21: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablen. Es decir, no les des tanta importancia a lo que dicen de ti la gente. A veces la gente: ay, fulanita dijo de mí esto, fulanito dijo de mí esto, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía dijo esto, y sientes que se te viene el mundo. ¿Qué dice Salomón? No le des importancia a lo que digan de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice cosas mal de ti, porque vas a escuchar que van a hablar mal de ti. Eso está diciendo: no le des importancia a lo que la gente diga de ti, deja que el mundo hable, que diga misa. Si del Señor Jesucristo hablaron muy mal, que tenía demonio, que no, tantas cosas malas que dijeron del Señor Jesucristo, ¿crees tú que no van a hablar mal de ti? Los hermanos, tu familia, los vecinos, todo el mundo va a hablar mal de ti, y más si te tiene envidia, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros, también reconoce que tú también has hablado mal de otras personas, y has dicho hasta lo que no es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar la boca, no hablar mal de nadie, hablar bien de los demás, para que como miramos a los demás, nos miran, y lo que sembremos en los demás, al ratito la gente va a hablar bien de nosotros. Deja de hablar mal de los demás y empieza a hablar lo bueno, honrando a todos, amando a los hermanos, afectuosos unos con otros, con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. La amistad, nuestras amistades deben ser de aquí. Ser más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros. Hermanos, nos vamos a ofender, sí. Si yo he ofendido a alguien, le pido perdón, consciente o inconscientemente. Vamos a ofenderles porque somos seres humanos y somos pecadores. Así como Cristo perdonó todos nuestros pecados, debemos perdonarlos. Si te ofendió algún familiar, algún pariente, algún vecino, perdónalo. Algún compañero de trabajo,
perdónalo y sigue adelante, no pasa nada. Dad y se os dará dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarían en vuestros brazos, porque con la medida que midas os será. Entonces lo que tú le des a las personas es lo que vas a recibir. Si tú hablas bien, las tratas bien, las elogias, ves lo bueno de cada uno, es lo que vas a recibir. Pero si tú ves lo malo, hablas mal de ella, eres hipócrita, falso, es lo mismo que te van a meter por la espalda una daga de palabras. Dad y os será dado. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien bendeciéndonos los unos a los otros. Que Dios te bendiga, que bendiga tu matrimonio, que bendiga tus finanzas, tu hogar, tu vida, tu salud, siempre procurando lo bueno. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la palabra de Dios y juzga al dador de la ley y juzga a Dios. Cuando tú hablas mal de un hermano, estás juzgando a Dios. Porque tú y yo somos siervos de Dios. Y yo como siervo estoy de pie ¿para quién? ¿Para ti o para mi Señor? Estamos de pie para nuestro Señor. Voy a cometer, Dios sabe que voy a cometer un montón de errores. Entonces, no debemos juzgar a los hermanos porque estamos juzgando y señalando a Dios y a su palabra. Tengamos cuidado cuando lo hacemos. Porque el que juzgue sin misericordia, ¿cómo creen que va a ser juzgado? Sin misericordia, porque así estás siendo inmisericordia. Vas a ser juzgado sin misericordia. Que come esto el hermano, que come aquel hermano, que bebe esto el hermano, que el día de descanso, que trabaja el día de descanso, que el día de la fiesta, que el día de luna nueva, día de reposo. Nadie nos juzgue en estas cosas, nadie nos juzgue en bebida o comida o en día de fiesta. Eso lo dice el apóstol Pablo. Porque ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Porque yo no soy criado de ustedes, ni ustedes son mi criado. Todos somos siervos de Dios y no estamos aquí para juzgarlos, ni para juzgar a la gente. Jesús decía, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Mis palabras la palabra de Dios nos va a juzgar. ¿Cómo terminar entonces las guerras y los pleitos? Que es como empecé la predicación. Primero sería orando. ¿Cómo terminar las guerras y los pleitos? Segundo, ¿qué se necesita para terminar guerras y pleitos? Humildad. Tercero, ¿cómo terminar guerras y pleitos? Elogiando, hablando bien de las personas. Porque si los que están ahorita en pleito, en guerra, oraran, en lugar de buscar la paz, no hubiera guerra. Si fueran humildes y no soberbios, yo tengo el derecho, mi razón, es mi tierra, no hubieran pleitos. Y a la hora que se tiende la discusión, el pleito, en lugar de que salieran palabras que lastiman, salieran palabras buenas y de bendición. Es Santiago lo que nos está diciendo, que oremos, que pidamos bien, que seamos humildes y no soberbios, y que hablemos bien y no murmuremos. Es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Vamos a orar y a ponernos de pie. Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana por la presencia de mis hermanos. Bendíceles, Señor, y ayúdanos en el transcurso de la semana a poner en práctica esto. Van a haber pleitos con la pareja, sí, con los hijos, con el trabajo, con los vecinos, con la familia, con los amigos, entre los hermanos de la iglesia. Van a surgir este tipo de problemas, sí, Padre. Pero tú nos estás diciendo que aprendamos a orar, Señor, que pidamos conforme a tu voluntad y no conforme a la carne, que oremos en espíritu y no con la carne. Nos estás pidiendo que quitemos a un lado la soberbia, el egoísmo, de yo, primero yo y después los demás, y seamos humildes, que seamos serviciales, que seamos atentos, que escuchemos, Señor, y ayúdanos a desarrollar la oración y la humildad en nuestras vidas. Y ayúdanos a elogiar, a hablar bien de las demás personas, a orar por nuestros jefes, a hablar bien de los compañeros, de los hermanos, y todo lo malo que pudiéramos saber, oremos por ellos, y todo lo bueno lo digamos, lo malo lo oremos y lo pongamos en tus manos, pero lo bueno, Señor, que hablemos bien de lo maravilloso que son nuestros hermanos de esta iglesia, que te ama, que te sirve y que está fiel cada domingo, sirviéndote cada día, buscándote en oración, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, que tu presencia, Señor, nos acompañe
que bendigas este tiempo, Padre, para poder agradarte con nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores, a poner en práctica la oración, la humildad y el elogiar, el hablar bien de los demás. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.